Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, continuamos nuestro estudio de Segunda de Pedro. Ya estaríamos en nuestra enseñanza número 14 y el último domingo comenzamos a hablar de los falsos maestros. ¿Recuerdan? Más o menos su manera de operar, cómo ellos se introducían en la iglesia, sus métodos destructivos que eran las herejías y su ambición que era el dinero. Ahí al final del verso 3 terminamos hace 8 días, vamos a recordarlo, y dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces concluíamos con este pasaje diciendo que aquellos que se lanzan en el maldito camino de torcer las escrituras, de torcer la doctrina, de engañar a los hombres, hay una sentencia para ellos que no se tarda. Hay una sentencia para ellos que no se duerme. Ahora Pedro va a enfatizar esa idea que termina en el verso 3 con los siguientes versículos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo el capítulo. Pero va a enfatizar la idea del juicio sobre los falsos maestros. Y es interesante, hermanos, que a veces nosotros no tratamos con la severidad con la que Dios trata ciertos asuntos. A veces nosotros somos tolerables con aquellas cosas que Dios no es tolerable. Nosotros a veces somos misericordiosos donde Dios no es misericordioso. A veces nosotros perdonamos cosas que Dios no perdona. Tanto es que Él va a darle 3 ejemplos de juicios, y la palabra con la que comienza Pedro hablando es: si Dios no perdonó. Hay cosas que Dios no perdona, hermanos. Hay cosas que Dios no tolera. Y en este caso, una de esas cosas que la Biblia denuncia certeramente, abiertamente, constantemente, son los falsos maestros. ¿Sí? Dios no tiene misericordia con la falsa doctrina ni con el falso maestro, porque la falsa doctrina, como el falso maestro, destruye la verdad y por ende cierra el camino de salvación de los hombres. La falsa doctrina, la herejía, cierra la puerta del reino de los cielos, la cual Cristo abrió con su obra. Entonces, por causa de la malignidad del falso maestro, Dios en su palabra es muy contundente, como lo vamos a ver. Dice en el verso 3: la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, el juicio es seguro, eminente para todo falso maestro que no se arrepiente de su falsa doctrina. Aunque aparentemente pueda haber, como veíamos la vez pasada, que ellos prosperen, aparentemente ellos tengan suceso, aparentemente los sigan muchas personas, su juicio no se tarda. ¿Sí? Ahora, Pedro, por esa apariencia de éxito, por eso Pedro va a resaltar los juicios del pasado. Yo me acuerdo un día hablaba con un testigo de Jehová y me decía: si los testigos de Jehová no fueran una obra de Dios, ¿por qué crecen en el mundo entero? ¿Sí? Eso es fácil de responder. ¿Acuerdan lo que veíamos? El corazón engañoso, la rebelión del hombre y la obstinación hace fácilmente que los falsos maestros y sus herejías prosperen. El Islam es una religión diabólica y es la religión más grande a nivel mundial. Entonces, que una falsa doctrina prospere, tenga muchos seguidores, no dice nada. Hay un juicio que viene, como lo venimos estudiando. Ahora, los 3 ejemplos que Pedro va a usar para resaltar el juicio sobre las
sobre los falsos maestros están descritos del verso 4 en adelante. El juicio contra los ángeles caídos, el juicio contra la ciudad de Sodoma y Gomorra y el juicio para la generación de antes de Noé. Mire lo que dice Pedro. Porque si Dios, primero los ángeles, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora Pedro nos va a resaltar que cómo Dios no va a tratar la herejía aquí en la tierra y los falsos maestros, si cuando los ángeles se rebelaron en el cielo, ellos fueron tratados seriamente. Y para ellos no hay perdón ni salvación. Entonces Dios trata el pecado con seriedad, ¿sí? Ni siquiera les toleró la rebelión a los ángeles. Cuando Satanás en su locura arrastró la tercera parte de ángeles, ellos fueron echados del cielo y cayeron a la tierra. Y dice Mateo 25:41, cuando Dios juzgue a los hombres van a ser echados al lago de fuego que arde con azufre, donde están ¿quiénes? ¿O para quién fue preparado ese lugar? Dice la Biblia que para Satanás y sus ángeles. Entonces hay un juicio certero de Dios para los ángeles. Ahora, la expresión que Pedro usa en este pasaje no se refiere a la totalidad de los ángeles, porque nosotros sabemos que de los ángeles que cayeron, la tercera parte no está en prisiones de oscuridad. ¿Sí? Ellos primeramente fueron arrojados del cielo y aún hay algunos que están aquí en la tierra. Jesús encontró varios. Y uno de los ruegos de estos demonios, porque cayendo dejaron de ser ángeles y se volvieron demonios, era que no los atormentara. Ellos saben que hay un juicio para ellos. Es más, ellos saben que ya hay algunos de ellos que están en prisiones de oscuridad. ¿Sí? No ha llegado su tiempo para todos. Ahora, entonces, ¿de quién está hablando Pedro? ¿De cuáles son esos ángeles que están en prisiones de oscuridad? El pasaje correspondiente ahí en Judas, capítulo 1, verso 6, él nos habla de cuáles son estos ángeles que está hablando Pedro, que fueron tratados más severamente. Unos con Satanás cayeron del cielo, pero otros, nos dice la palabra, que fueron aprisionados en un lugar de oscuridad. ¿Cuáles son estos ángeles? La misma palabra nos responde. Hay Judas 1:6. Y a los ángeles de los cuales habla el libro de Enoc, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿cuáles fueron los ángeles que fueron presos en prisiones de oscuridad? Ahí el mismo autor nos explica, fueron aquellos que abandonando su morada cayeron en los mismos pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Que ellos entraron y profanaron su naturaleza entrando en relaciones sexuales contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres contra mujeres. Entonces, así como los sodomitas cayeron en pecados sexuales que atentaban contra su misma naturaleza, estos ángeles cayeron, pero no fue suficiente la caída o la rebelión que ellos hicieron en el cielo con Satanás, sino que estando en la tierra, dice el libro de Enoc, que miraron a las mujeres de los hombres y se enamoraron de las mujeres de los hombres. Y dice Génesis 6 que se mezclaron con las mujeres de los hombres. Y que de esa relación antinatural, porque no era de la propia naturaleza de los ángeles mezclarse con las mujeres, surgieron los llamados Nefilim, o los gigantes de antaño. ¿Se acuerda de Goliat y su combo? Hijos de los ángeles mezclados con las mujeres. Entonces estos ángeles pecaron en demasiada maldad.
Porque no solo se rebelaron contra Dios que los había creado, sino que en su rebelión se mezclaron con las mujeres. Entonces son estos ángeles los que después de este pecado fueron lanzados a una prisión de oscuridad. Como dice ahí 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, hay cosas que Dios no perdona, hermano. Y en este caso estos ángeles no eran dignos del perdón de Dios. Primeramente porque ellos estaban cara a cara a Dios y aún así se rebelaron. Y rebelándose atentaron contra su propia dignidad. Cuando nosotros pasamos la línea de lo natural, de lo establecido por Dios y violentamos los mandamientos de Dios, hay un juicio, hermano. ¿Sí? Y el primer ejemplo que nos da Pedro fueron estos ángeles. Estos ángeles pecaron contra Dios y no quedaron inocentes, sino que dice Pedro ahí, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ahora Pedro usa una palabra ahí en el griego que es tartarazos. O tártaro se puede traducir. O sea, ellos fueron echados a un lugar de tormento que Pedro llama tártaro. Ahora Pedro toma esa palabra tártaro de la mitología griega. Porque había un lugar en el Seol que era el peor lugar del Seol para los griegos. Y eran donde iban los peores dioses. ¿Sí? Entonces Pedro nos dice que en el infierno o en el lugar de tormento hay un lugar destinado a aquellos ángeles porque ellos cayeron en los peores pecados contra su propia naturaleza. ¿Qué nos muestra eso, hermano? No importa que sean ángeles. Porque dicen, hermano, pero es que es mi apóstol. Hermano, es que no importa. Cualquiera que entra en el camino de la herejía, de la falsa doctrina o de la falsa religión, no importa que sea el apóstol no sé qué, si Dios derribó a los ángeles, ¿qué hombre se puede estar en pie delante de Dios? ¿Está entendiendo la idea de Pedro? Si Dios juzgó a los ángeles severamente, ¿qué hombre se puede rebelar contra Dios y salir victorioso? Si no quedaron impunes los que estaban en el cielo, muchos menos van a quedar impunes los que están aquí en la tierra. Esa es la idea de Pedro. Ahora, siguiente ejemplo, verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, lea este versículo. Este versículo a veces parece que no existiera en la Biblia. No, usted escucha a cristianos hablar así, no, es que Dios es tan amoroso que no, Dios, ¿cómo va a juzgar a los hombres? ¿Usted no ha leído la Biblia? ¿Usted no ha leído Génesis? Dios, y así dice en la Biblia, Dios destruyó y arrasó con una generación completa de seres humanos por su pecado. No es una fábula, no es mitología, no es tradición, no, es una historia verídica. Dios, al ver la violencia, la maldad, el robo, la lujuria y la fornicación de una generación, decidió acabar con toda. No quedó sino solo una familia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el diluvio, la palabra en el griego que usa Pedro aquí es cataclismos? El diluvio fue un cataclismo a nivel mundial. Y nosotros, ¿cómo sabemos que lo que dice la Biblia es verdad? No solo lo dice la Biblia.
todas, y escúcheme bien esto, todas las grandes civilizaciones antiguas en su historia narran el relato de un diluvio universal. O sea, si ustedes excavan los libros de historia de aquellas tradiciones antiguas, todas concuerdan con el relato de Génesis. O sea, es histórico. El hermano, que es un científico investigador, H.S. Bellamy, él recoge más de 500 documentos históricos de tradiciones antiguas donde se habla del diluvio. ¿Sí? Tenemos documentos anteriores a la Biblia, del más o menos 2600 antes de Cristo, casi 1000 años antes de que escribiera Moisés, en una epopeya babilónica de Gilgamesh, donde él narra el diluvio. Además de los documentos históricos de los sumerios, además de los documentos históricos de Babilonia y de la mitología griega, tenemos también gran cantidad de evidencia geológica y arqueológica. O sea, los geólogos llegan a veces a las cumbres de ciertas montañas y encuentran gran cantidad de fósiles de animales marinos. Y de una forma, una cantidad de cuerpos de hombres y de animales revueltos, que su muerte evidencia que fue fruto de una gran catástrofe. No es un chiste, hermano, es historia. Y hay evidencia. No es como la evolución, que a usted le dicen que sucedió y que existen miles de eslabones perdidos. No, nosotros tenemos fósiles, nosotros tenemos evidencia arqueológica para decir, mire, sí sucedió. Además de evidencia histórica. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que son hechos reales que han sucedido y que nosotros debemos tratarlos como hechos reales. ¿Sí? Ahora póngase a pensar, una generación completa, hermano. Yo ahora tengo que ir seguido al centro. Y yo desde que voy en la buseta, desde que me bajo, desde que camino, cuando estoy en esto y cuando salgo, yo veo un ambiente tan corrupto, hermano. Solo drogas, solo ladrones, solo trago, solo vicio, solo inmoralidad, solo homosexualidad, prostitución. ¿Y usted cree que Dios, siendo santo, va a tolerar eso para siempre, hermano? No, hermano. Dios acabó una generación por cosas que uno puede pensar que eran inferiores a las que estamos viendo hoy en día. Tenemos naciones como la nuestra que están apoyando el matrimonio homosexual. Tenemos naciones como la nuestra que están apoyando el asesinato de niños en el aborto. Tenemos naciones como las nuestras que a unos asesinos y criminales los premia dándoles puestos en el Congreso y en el Senado. Terroristas, secuestradores, descuartizadores. ¿Usted cree que Dios va a dejar que esas cosas sean así? Tenemos una generación donde usted prende el noticiero, hermano, y violó a esta, violó a aquella, mató a este, descuartizó a este, por robarle un celular apuñaló a este. ¿Usted cree que una generación va a ser así inocente, hermano? Es difícil pensar que la generación de Noé era peor que la nuestra, hermanos. Es difícil pensar. Entonces, esos juicios en el pasado nos muestran el carácter justo de Dios, hermano. Y si los falsos profetas y los falsos maestros no se arrepienten, les espera eso. Y no solo los falsos maestros y profetas. Piensen todo aquel que se revela abiertamente a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a la enseñanza de Dios. ¿Qué le espera? ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 24, verso 37, de nuestra generación, comparando el Señor Jesús con la generación de Noé. Dice Mateo 24, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la maldad que había en los días de Noé es la misma maldad que habrá en los días de la venida de nuestro Señor Jesús.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, ellos estaban en sus pecados, sus maldades, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en fiestas, en glotonería, en diversión, en placeres. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de eso? El mundo está en eso y no está sufriendo muchas veces, está alegre, disfrutando y revolcándose en el pecado, pero contentos. Ay, hermano, así estaba la generación de Noé. Y Noé por 120 años, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene un juicio, arrepiéntanse. Y no quisieron escuchar. Asimismo, dice ahí, y no entendieron. Pero esa ignorancia no va a ser para siempre, hermanos. La ignorancia de los impíos no va a ser para siempre. Va a haber un momento que ellos van a entender. El problema es que va a ser muy tarde. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y resalte esa palabra tan fuerte, hermano. Y se los llevó a todos. No fue uno, no fueron dos, como dice el cántico. No fueron tres. Una generación completa. Imagínense cuántas personas vivían en esa época. A veces nosotros le mostramos la historia a nuestros hijos de Noé y no les contamos la historia. Este es el arca, este es Noé, esta es la familia, estos son los animales, este es el agua. Hermano, le falta la parte más importante. Los millones que se ahogaron por el juicio de Dios porque se rebelaron contra Dios. Esa es la parte de la historia que su hijo debe conocer, para que él no viva como aquellos que se rebelaron. Esa es la parte de sus hijos que ellos deben entender, para que sepan que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios también se aira. ¿Sí? Porque a veces nosotros mostramos la historia de Noé toda bonita, ¿cierto? Imagínense los millones y millones de personas en ese día muriendo bajo la ira de Dios. Fue un día terrible, hermano. ¿Sí? ¿Usted ha visto cómo llora una ciudad? Por ejemplo, yo vi una película en Estados Unidos donde un equipo de fútbol iba en avión a un juego, un equipo de una universidad, y el avión cayó y se mataron todos. Y la ciudad hizo velo como por un año por los 40, 45 jugadores que murieron. Hermano, esta vez no murieron 40, no murieron 50, no murió una ciudad, no murió dos ciudades, murió toda una generación bajo la ira de Dios. Y si Dios no perdonó a esa generación por sus pecados, por su necedad, ¿usted cree que nuestra generación va a ser inocente cuando se rebelen contra el Evangelio? ¿O cuando nuestra generación con los falsos maestros tuerzan y perviertan el Evangelio, hermano? Dice que Moisés no era pregonero de justicia. Pero mire lo que dice, creo que Judas, hablando de esto también. Porque antes de Noé, porque Noé predicó 120 años, pero antes de Noé hubo otro que predicó más, Enoc. Y mire lo que Enoc decía a su generación. Vamos a leerlo ahí en Judas 1, verso 14. Dice, Judas 1, verso 14. Judas es el libro después de Pedro. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. Entonces mire lo que decía Enoc a su generación. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, los hombres aquí en la tierra pueden estar haciendo, pero Enoc decía, he aquí viene el Señor con millares de ángeles.
Aquí viene el Señor con millares de ángeles. Eso era el mensaje de Enoc para su generación. Y no es muy diferente el de nosotros. Yo quisiera decirle a usted que es creyente y a usted también que no es creyente. Aquí viene el Señor con millares de ángeles. Aquí viene el Señor con millares de ángeles. Y el Espíritu y la iglesia dice: sí, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a juzgar, Señor. Ven, Señor Jesús, a reclamar lo que te pertenece, Señor. Ven, Señor Jesús, a juzgar a los que se han rebelado contra ti, Señor. Así dice Apocalipsis, hermano. ¿Y qué más decía Enoc? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, Dios va a venir y va a juzgar a los impíos porque han actuado impíamente y porque han hablado contra Él. Imagínese el Señor con toda su gloria, con todos sus ángeles, en su trono. A ver qué era lo que usted decía contra mí. A ver si su burla la puede hacer hoy delante de mí. A ver si sus pecados hoy los puede cometer delante de mí. Hoy qué día terrible, hermanos. Pero eso va a suceder. Eso va a suceder, hermano. ¿Saben qué dice el trono blanco? Que los cielos y la tierra desaparecerán. Todo desaparecerá y se pondrá el trono. Y todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, serán puestos delante de él. Todos, ninguno, hermano, ninguno se va a escapar. Ninguno. Aunque usted siga comiendo y bebiendo, ese día va a llegar. Que no lo coja sorpresa. Decía Enoc, decía Moisés, decía Noé. Dice: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mas esa generación no quiso escuchar, hermano. Es terrible que toda una generación se rebele contra el mensaje. Porque Moisés era pregonero de justicia. Noé, perdón, pregonero de justicia. Enoc también. Tienen varios testigos en esa generación que hablaban. Matusalén. Todos esos hombres que caminaron con Dios, ellos dieron testimonio de Dios en su generación. Entonces, primer ejemplo del juicio de Dios, los ángeles. Hermano, Dios no tiene problema si Él tiene que juzgar a los que están en el cielo. Y también Dios no tiene problema para juzgar a los que están en la tierra. ¿Cierto? Ahora, Él tampoco tiene problema para juzgar una situación muy particular. Sodoma y Gomorra. Mire cómo dice el verso 6. Segunda de Pedro 2, 6. Y si condenó. En los anteriores dice y no perdonó, y ahora y condenó. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra, ciudades violentas, prósperas pero violentas, prósperas pero amadores de la sangre. Prósperas pero homosexuales, sodomitas, pervertidos. ¿Sí? Usted va a encontrar que la Biblia más de 20 veces usa el ejemplo de Sodoma y Gomorra como ejemplo de juicio. Como dice ahí, para aquellos de los que han de vivir impíamente. Alguien le decía a un hermano, pero Dios es amor. Dios, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de los sentimientos que tiene un hombre hacia otro hombre. ¿Cómo Dios no va a estar en contra de eso? Y decía Armando Alducin,
Yo lo único que sé es que la evidencia es que parece que a Dios no le gusta. Mire Sodoma y Gomorra. Porque si a Dios le gustara no hubiera terminado así. Hermano, hay cosas que Dios abomina y que no va a tener por inocente. Así nuestro alcalde se bese con su pareja. Hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que son inmundas. Hay cosas que les espera el juicio certero de Dios si no hay arrepentimiento. Sodoma y Gomorra es un gran ejemplo de eso. Mira lo que el mismo Jesús decía de Sodoma y Gomorra, igual que cuando habla de la generación de Noé. Lucas 17, verso 28. El Señor hablando de la generación de Lot, dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Ahora, a mí me gusta resaltar esto porque a veces a las personas se le olvida. No están leyendo mis palabras, sino están leyendo las palabras de Jesús. No está leyendo mi enseñanza, sino la enseñanza de Pedro. ¿Sí? Porque a veces dicen, es que el hermano Pablo David es muy exagerado. Exagerado no, yo solo estoy leyendo. Yo estoy leyendo lo que enseñó Jesús. Yo estoy leyendo lo que enseñó un apóstol de Jesús que fue Pedro. ¿Sí? Miren lo que dice su Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz. Asimismo como sucedió en los días de Lot, que en los días de Sodoma y Gomorra, ¿no? Comían, vendían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Era una generación próspera. Estaban en comercio, estaban construyendo, estaban haciendo, estaban prosperando, estaban llenando sus barrigas, pensando que todo estaba bien. Pensando que todo estaba bien. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, solo estaba esperando Dios que saliera Lot de Sodoma. Porque los ángeles tenían un afán. ¿Usted ha visto el pasaje? Que los ángeles están empujando prácticamente a Lot, a su esposa y a sus hijas para que salga, porque es que ya el juicio era eminente. ¿Sí? Cuando Lot da el paso afuera de la ciudad, ¡boom! Cayó el fuego del cielo, hermano. En un instante. ¿Sí? Sin que lo esperaran. Dice ahí: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y mire esta frase: y los destruyó a todos. ¿Usted puede recordar a Armero? ¿Sí? Fue un volcancito. Y fue terrible, hermano. Piense que cayera todo eso del cielo. En un segundo. En un momento, sin esperárselo. ¿Sí? Yo vi una noticia hace poco, iba una persona cayendo, alguien estaba construyendo, no se dio cuenta, tumbó una materia y ¡pah! No se lo esperaba, lo mató. Imaginé, fuego del cielo, hermano. Para una ciudad, para dos ciudades completas. Y mire la siguiente frase: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, va a ser un juicio ¿qué? De repente. La gente, hasta es difícil, pero es muy probable que los cristianos ni siquiera estén apercibidos de ese día, hermano. Porque cuando usted no conoce las profecías, que Pedro nos está diciendo, la palabra profética más segura, usted anda en oscuridad. Y usted piensa que tiene que esforzarse por trabajar, y por comprar, y por vender, y por tener. Y tal vez usted va queriendo salir con su familia y su esposa es como la esposa de Lot, que en vez de creer la advertencia de Dios, su corazón está en Sodoma y Gomorra y ella vuelve atrás. No vuelva atrás, hermano. No sea como la esposa de Lot. Nosotros somos peregrinos y estamos aquí pasajeramente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque a este mundo le espera cosas terribles.
Es interesante que la Biblia hable que Lot era un justo cuando él actuó a veces muy neciamente, hermano. Muy imprudentemente. Él fue sumamente ligero con su esposa y su familia. Llevó a su familia a vivir a esta ciudad, construyó casas en esta ciudad y era una ciudad que estaba bajo la ira de Dios. Eso nos muestra que hay una tentación en nosotros de creer, construir casas en este mundo que está bajo la ira de Dios. Decía Tozer, y es que es cierto, hermanos, cómo el cristiano puede amar este mundo. Con todo lo que hay, usted ama todo, usted ve lo que hay alrededor en este mundo. ¿Cómo las personas pueden amar este mundo? Nosotros esperamos un mundo glorioso, un mundo precioso, un reino inconmovible. Esa es nuestra esperanza. Pero la mujer de Lot, su corazón estaba en el mundo. Y las hijas salieron de Sodoma, pero se llevaron a Sodoma en su corazón. Una situación triste. ¿Sí? Entonces, Dios usa estas ciudades y su holocausto para enviar una advertencia, hermanos. Son advertencias, ¿no? Ejemplos que quedaron como advertencias para nosotros. Y mire lo que sigue diciendo ahora el verso 6 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y mire esta frase. Y libró al justo Job, Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora Pedro entra en detalle de cómo Dios libra al justo. Porque como termina el pasaje diciendo, por un lado, Dios sabe juzgar a los impíos. Usted no necesita enseñarle. Nosotros necesitamos orar para que Dios lo haga prontamente, pero no enseñarle, porque sabe Dios cómo va a juzgar a los impíos. Pero así como Dios sabe cómo va a juzgar a los impíos, también sabe Dios cómo librar a los justos. Y eso es también una enseñanza para nosotros. Cuando Dios castigó la nación de Egipto con las plagas, supo librar a su pueblo. Cuando Dios mandó el diluvio, supo librar a aquel que había hallado gracia delante de él, a Noé y a su familia. Entonces eso también nos da una esperanza que cuando el juicio severo de Dios venga sobre el mundo, sobre los falsos maestros, también podemos tener certeza de que Dios nos va a librar. También podemos tener certeza que los que tienen que tener temor son otros y no nosotros. Que los que deben esconderse son otros y no nosotros. Porque ese día va a ser un día para nosotros de alegría. Ese día va a ser para nosotros un día ¿qué? De gozo. Así como cuando usted está en la calle y usted está con harta gente, así en un ambiente así bien difícil, y vienen unos policías. ¿Quiénes se asustan? El impío. Si usted ve un policía y se asusta, debe ser por algo, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo vivía en el mundo, vivía una vida que cuando veía a un policía quería esconderme. Ahora no. Ahora paso con toda tranquilidad. Entonces, el temor de la ira de Dios, ¿para quién es? Para el impío. Pero el justo tiene ejemplos, muchos, de que Dios sabe cómo librar a los justos. Ahora, si Lot, porque hubiera sido mejor un ejemplo como el de Noé, pero si Lot es considerado justo, vamos a ver por qué la Biblia dice que él era justo. Dice ahí en el verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado, mire esta frase, por la nefanda conducta de los malvados. O sea que Lot era una persona que aún en su descuido, digamos así, terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Pero Lot era una persona que se sentía abrumado.
La palabra abrumado significa katapomeo en griego, que significa agotado, cansado, desgastado, atribulado en su alma por el ambiente. ¿Se acuerda la bienaventuranza que estábamos hablando los sábados? Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? Porque es que este mundo no es para reír, hermano. Yo me pongo a pensar, aún leyendo estos pasajes, ¿qué le va a pasar a mi familia que no cree en el Señor? ¿Qué le va a pasar a mis vecinos? ¿Cuánta gente, hermano, que está viviendo en pecado? Y ese pecado y ese ambiente es realmente abrumador para el justo. O sea, el justo cuando prende el televisor, en vez de deleitarse con lo que él ve, él se siente abrumado, él se siente cargado. Cuando él prende el radio y escucha las noticias, él en vez de estar en un estado de entretenimiento él comienza a sentirse cargado por todo lo que está sucediendo. ¿Sí? Esa es la característica de un justo. Romanos dice que los impíos no son solo los que practican el pecado, sino son los que se deleitan también con los que lo practican. O sea, por ejemplo, cuando usted prende una novela y usted comienza a ver la novela con los dos homosexuales o estos programas de chismes de homosexuales y usted comienza a entretenerse con eso, usted se está entreteniendo con un entretenimiento que hizo que Dios mandara fuego del cielo y acabara una ciudad. Y usted se está complaciendo de eso. Usted prende una novela donde es normal que las mujeres se acuesten con los hombres sin haberse casado y usted está pervirtiendo y creando un formato de vida anticristiana en sus hijos y usted se divierte con eso. ¿Sí? Nosotros como cristianos no solo deberíamos estar en contra del entretenimiento que está plagado de pecado, sino como el hermano Armando Altucin dice, deberíamos sentir asco y aborrecimiento. Nos debería repugnar lo que hacen los impíos. Sí, muchos cristianos se entretienen. Lot era más justo que muchos de nosotros, hermano, porque se sentía abrumado por la conducta, por lo que caracterizaba esa conducta, esa cultura malvada. ¿Sí? Dice ahí, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y en el 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Si la palabra afligía, basanizo, significa literalmente torturaba su alma. O sea, la vida en Sodoma y Gomorra para Lot era un tormento, hermano. Era una carga, era una lucha, era algo que él ya, su alma lo afligía. ¿Sí? Y es cierto, a veces yo he hablado con hermanos que de verdad ellos toman la decisión de salir de ciudades grandes e irse a ciudades pequeñas, al campo, porque de verdad que a veces el ambiente es tal. ¿Sí? ¿Usted ha visto eso? Que usted dice, Señor, pero ya usted no se sube a un bus si usted no está tranquilo. Ya usted en su trabajo no está tranquilo. Ya usted salir de noche, usted lo piensa. Vivimos en un mundo terrible, ¿no? Un mundo que al justo generalmente le aflige el alma. ¿Sí? Yo no sé en qué ambiente usted esté. Yo escuchaba a un hermano que trabajaba en colegios del distrito y decía, uy, no, hermano. No, eso no es para las cosas que se ven. Y yo tengo los salones de los pequeños y las cosas que se ven, hermano. Otro hermano que es abogado me dijo, no, hermano, yo tuve que salir de esa profesión. Yo no pude trabajar más. La corrupción, el fraude, el engaño que se vive ahí, eso es horrible. Eso es una cochera de puercos, me decía el hermano. ¿Y de verdad que es que este mundo es así? ¿O no? ¿No será que estos hermanos exageran cuando dicen? Ahora es muy triste cuando nosotros estamos tan cómodos y tan tranquilos en un mundo así, hermano.
cuando no nos afligimos, cuando no sentimos tristeza, cuando no lloramos, cuando no clamamos. Hay que tener cuidado, hermanos, porque una tentación que nosotros vivimos en un ambiente así es que nuestra conciencia se cauterice y comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Falta ver solo el lenguaje que se usa hoy en día, ¿sí? Al asesinato de infantes se le dice interrupción voluntaria, como si una vida pueda ser interrumpida, asesinada y vuelva a surgir. Al matrimonio homosexual se le llama, ¿qué? Hoy en día se le llama libre expresión. ¿Sí? Entonces tenemos una generación y eso es lo tremendo, y yo quiero que usted me ponga cuidado en esto, sin entrar en muchos detalles. Decía John MacArthur, hoy el pecado no lo maquillan. Entonces, viene una cantante bonita de cuerpo, mostrando todo el cuerpo con una buena voz, con unos buenos arreglos musicales, pero cuando usted escucha la letra que ella está hablando, está enseñándole a nuestras hijas a comportarse como prostitutas y a los hombres a tratarlas así. Pero como es un buen ritmo, una buena melodía, una chica bonita, nos tragamos el pecado con toda su inmundicia. Yo les decía un día, a mí me invitaron a ver una película en una casa cristiana, una película muy buena, un hombre en silla de ruedas que lo cuidaba un negrito, una buena historia, un buen libreto, unos buenos personajes y detrás pecados horribles, prostitución, drogadicción, homosexualismo y niños cristianos viendo eso. Pero como nos lo empacan en un empaque donde nos maquillan el pecado, no nos parece tan pecado, ¿cierto? A veces nuestra conciencia sutilmente es cauterizada. Sutil, muy sutilmente. Entonces su niña comienza a escuchar esa música, o su niño, y a los 13 años, 12 años ya se comporta como la cantante. Solo que su niña no es tan bonita. Los muchachos que están al lado ya no son tan educados como los que ve la cantante. Hermanos, hay que tener cuidado porque el ambiente de Sodoma y Gomorra, el ambiente de la época de Noé, y es más, nosotros podríamos decir esa rebelión en los cielos es el ambiente que caracteriza nuestra generación. Y nosotros como cristianos no podemos estar contentos en algo así, sino que el justo se caracteriza, ¿por qué? Porque él aflige su alma. Su alma. Dice ahí, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Usted ve noticias hoy? Uy, hermano, ver noticias hoy es algo feo, ¿no? Da hasta miedo salir a la calle. Violaron, mataron, descuartizaron, robaron, extorsionaron, mataron. Así es todos los días, ¿no? Un día suicidios, un día estaba un suicidio en el apartamento, en un edificio de unos hermanos. Entonces el hermano llegó porque la familia estaba súper afligida y los noticieros ahí, todos amarillistas. Entonces le dice el hermano a los de City TV, no, respeten la familia, ¿cómo van a hacer semejante show aquí? La familia está sufriendo, la persona que se había suicidado. Y él le dice al periodista, pero mire lo que me dice el director, que no le llegue al periódico, a la empresa, si no le llevo su muertico. Entonces una industria amarillista que vive detrás de eso. Ese es el tiempo que nosotros vivimos, hermano. Terrible, ¿no? Terrible. Dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, como decíamos ahora, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea que nosotros también podemos pensar que así como la ira de Dios viene para los hombres, el Señor también nos puede cuidar. Y Él sabe cómo cuidar a sus hijos.
a los justos, a los que le aman, a los que le están esperando, Él les puede mostrar un camino seguro en medio de una generación insegura. Él nos puede mostrar un camino recto en medio de una generación impía. Él nos puede librar de todas las cosas que vienen para esta generación porque Él sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos certeza de que Dios va a juzgar a los impíos, hermano. Pero también podemos tener certeza de que si usted es justo y yo soy justo, así como el Señor salvó a Noé y a su casa, nos puede salvar a nosotros. Yo me acuerdo que una oración que yo siempre le hacía al Señor leyendo la historia de Noé, yo le decía: Señor, así la iglesia no crezca mucho, pero salva a los míos por lo menos, Señor. Salva a mis hijos, Señor. Salva a mis parientes cercanos, Señor. Dios puede salvar, Dios sabe salvar. Dios puede hacer cosas maravillosas. Usted ve la insistencia y a veces yo me siento así, como los ángeles en Sodoma y Gomorra, empujando a los hermanos: hermano, que salga de eso, que salga. Y los hermanos: no, hermano, es que... Y a veces veo, una vez estábamos hablando con una mujer, le estábamos insistiendo la seriedad de que tomara en serio sacar a sus hijos del colegio porque los iba a perder. Y uno ve así ya la ira de Dios cayendo sobre los muchachos. Y ella: ay, pero es que, como la mujer de Lot, como las hijas de Lot. Ay, pero es que, ay, no, hermano. Dios sabe librar, pero no resista cuando Dios lo quiere salvar a usted de las cosas de este mundo. Porque hay gente que insiste, hay gente que se quiere quedar en Sodoma, hermano. Hay gente que ama Sodoma, hermano. Echaron raíces ahí. Ellos no pueden ver otro tipo de vida sino ahí. Y uno por la paz. Yo a veces los domingos me siento aquí: empújelos. Y empújelos. Y algunos: no. Como le decían a la familia de Lot, a los ángeles: ¿podemos llevar a los novios? Decían las hijas. Y los novios no querían salir. ¿Usted ha leído la historia? ¿Podemos no sé qué? No, hermano, hay lugares donde nosotros necesitamos es salir. Hay lugares donde... No estoy hablando de salir del mundo, pero hay situaciones pecaminosas, contrarias a la voluntad de Dios, que nosotros deberíamos tomar en serio pronto. No sea que caiga el juicio y nosotros todavía tengamos pies en Sodoma. ¿Sí? La historia de Lot también es una enseñanza. Él salió... Noé fue más fiel. Noé sí se preparó. Trabajó muchos años, preparó su familia, trabajó con su familia y salió. Lot no, Lot fue descuidado. Y cuando él salió, su mujer quedó ahí y sus hijos salieron con Sodoma en el corazón. Sus hijas. Entonces salgamos, hermanos. No se aferre a Sodoma. Sodoma solo trae muerte. El Señor sabe librar. Pero no seamos como esa generación que dice la palabra, que resistió al Espíritu Santo, que se endureció. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Pedro usa estos 3 ejemplos de la ira de Dios para mostrarnos cuán seriamente Él trata con los falsos maestros, con las sectas y las herejías, y también con un mundo que corresponde a la vida de estos 3 ejemplos. A veces nosotros leemos a Pablo y decimos las medidas del amor de Dios. ¿Usted ha leído este pasaje? La anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pero en este pasaje podríamos decir las dimensiones de la ira de Dios. Alcanza los cielos, los ángeles. La profundidad alcanzó una generación completa. ¿Sí? Y la exactitud cuando hablamos de ciudades como Sodoma y Gomorra. Hermano, esto se dejó como una advertencia para nosotros. El Señor nos guarde, hermanos, de una generación maligna y también nos guarde de falsos maestros y de falsos profetas. Porque la sentencia que ya no tarda y no se duerme es muy seria.